a una segunda conferencia de este ciclo de jornadas que empezamos ayer con los OVNIs y hoy vamos a continuar con don Jesús Callejo sobre los símbolos militares. Desde luego hoy saldrá mejor que ayer porque ya tenemos luz y tenemos hasta televisión, así que hoy saldrá perfecto. Bueno, para nosotros es un placer, Jesús, que estés aquí. Es un escritor investigador especializado en lo paranormal, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y trabajó como letrado del Estado. Oficio que abandonó para centrarse exclusivamente en la investigación de este mundo del misterio. Es famoso por sus continuos programas y por sus podcasts. Tanto en la cadena SER como en la escóbula de la brújula. Lo literario ha escrito una gran cantidad de libros que nos vamos aquí a nombrar. Hoy don Jesús nos va a hablar del simbolismo que tiene la identidad de lo religioso y lo militar. Yo cuando estuvimos dándole vueltas al título que le vamos a poner a esta conferencia, a mí me llamó la atención que muchas cosas que vemos en la Iglesia, o muchas cosas en las que nosotros no sabemos el porqué, pues tienen un símbolo que viene relacionado con lo militar, ¿no? Desde la cruz templaria a la cruz de Caravaca o al Cristo de la Legión, que lo tenemos más reciente. Todo ese simbolismo no cabe lugar a duda que viene relacionado con lo militar. Bueno, pues le pedimos a él que cómo podíamos enfocar esta conferencia entre lo militar, lo paranormal y el simbolismo. Y con ello nos va a deleitar. Entonces, sin más, paso la palabra a don Jesús, que nos va a hablar del valor del simbolismo militar en la historia. Gracias. Tenemos el pasador. Y por la primera ahí. Exacto. Bueno, muy buenas tardes. Creo que hoy el apagón nos va a permitir dar esta charla como Dios manda y porque ya sabéis que la tecnología muchas veces es una aliada, pero también a veces puede ser un verdadero problema, ¿no? Y ayer mi querido amigo Miguel pues lo pudo comprobar. Bueno, muchísimas gracias a la Diputación de Badajoz, por supuesto, muchísimas gracias a estas jornadas artilleras en las que han tenido pues un poco el detalle de invitarme y yo encantado, ¿no?, de estar aquí con todos ustedes para hablar de algo que a mí me apasiona y que creo que a todos ustedes también les apasiona, porque si no, no estarían aquí, que es hablar un poco del mundo de la simbología relacionado con el mundo militar y con el mundo religioso en estas 22ª jornadas, ni más ni menos, bueno, donde el mundo de la historia, de lo militar y de lo paranormal, como bien decía el teniente coronel, pues está muy relacionado, mucho más de lo que parece. De hecho, ayer Miguel Pedrero creo que dio buena cuenta de ese tema, ¿no?, de cómo en muchas bases militares ocurren cosas, se ven cosas muy extrañas. Pero yo no voy a ir por esos derroteros. Ahí tenemos un poco el título que quería... Vamos a ver si va pasando bien. Espera, vamos a ponerlo, si puede ser a pantalla completa. No, para ver si se podía poner en pantalla completa, que no aparecieran las otras imágenes ahí en el lateral, ¿vale? Más que nada para dar un poco más de misterio y de suspense al asunto. Bueno, dentro del mundo de la simbología, como bien saben, la simbología lo que hace es que nos une, es aquello que nos une con nuestra esencia, con nuestras tradiciones y sobre todo con nuestra identidad. Y de ahí viene un poco el nombre en el griego de symbolei, aquello que nos une, a diferencia de lo diabólico, que es lo que nos separa. Es decir, todo aquello que nos separe de nuestra unidad, de nuestra esencia, es diabólico. Lo cual eso tiene muchísimos tipos de implicaciones, como se pueden imaginar. Pero yo voy un poco más a eso, al valor, en el amplio sentido de la palabra que tiene el valor, como elemento castrense, pero también al valor como importancia que tiene el simbolismo militar en la historia. Y si nos vamos ya con elementos catedralicios,
con elementos donde la religión y lo militar están muy unidos, porque eso está claro, ¿no? Solo hay que ver un poco la historia de la humanidad y en concreto nuestra historia de España para darnos cuenta que todo está relacionado. Y por lo tanto, uno de los nexos de unión que relaciona el mundo militar con la historia y con la religión son los símbolos, aquello, ya digo, que nos crea una cierta identidad a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. No sé si reconocen esta catedral. Lo pongo un poco como ejemplo para que veamos, antes de poner el nombre, para que veamos cómo hay elementos que yo creo que es importante darnos cuenta. Yo creo que uno de los leitmotiv que va a tener esta charla es el saber mirar para saber admirar determinadas cosas que a veces nos pasan desapercibidas sencillamente por no fijarnos en pequeños detalles que o no les damos importancia o no conocemos su origen o no conocemos la leyenda que tiene asociada. Entonces, en esta catedral de Ávila, a la entrada hay dos personajes de piedra, dos atlantes, pero también son dos salvajes que se llaman. Tienen un escudo en su mano izquierda y una cachiporra en su mano derecha. Es curioso porque es algo inédito en una catedral, como la de Ávila, una catedral gótica. ¿Qué es lo que representan? ¿Es una especie de artificio artístico de Joan Guas, que fue el arquitecto, o realmente está simbolizando algo más? Bueno, pues esto, que es único en nuestras catedrales, no lo veréis en otras catedrales, está representando, y lo llaman Gog y Magog. Bueno, el director del Diario de Ávila, en plan gracioso, pues tiró de la Biblia y dijo, estos son Gog y Magog, ¿no? Que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis. Bueno, con independencia de que sean Gog y Magog, lo importante es que son dos elementos protectores de la catedral. El que tengan esta cachiporra, que sean hombres salvajes, que estén protegidos por pieles, que estén representando un poco la bestialidad, están en el exterior. Quiere decir que aquel que no sea puro de corazón, que no entre en la iglesia, que no entre en el lugar de la espiritualidad, en el lugar donde se supone que vas a trascender, donde vas a conseguir una serie de verdades divinas, o por lo menos de orden espiritual. Lo pongo como ejemplo para que no hay nada casual dentro de la simbología religiosa, militar, como algunos ejemplos que veremos. De hecho, estamos en Badajoz, evidentemente, y conoceréis el mausoleo del general Menacho, en fin, uno de los grandes héroes en la defensa dentro de la Guerra de la Independencia, de la defensa del asedio que sufrió por parte de las tropas napoleónicas y que murió, además, defendiendo esta plaza en marzo de 1811. Bueno, pues al final, después del trasiego que ha sufrido su cadáver, al final, en la catedral, hay un mausoleo dedicado a él en mármol. Ya sabéis que el mármol, además, es la pieza un poco que da honorabilidad al finado, al que está ahí enterrado, pero hay una serie de símbolos. No sé si se ve aquí, no tiene el láser, pero bueno, los símbolos que están justo debajo es el laurel, y el laurel es un elemento dentro de la simbología militar, cuando se coloca, es por el heroísmo, es decir, ha tenido una muerte heroica, ha tenido una defensa gloriosa del lugar o de la plaza que tenía que defender. Y luego tiene una palma. La palma es el sacrificio. De hecho, en muchos santos, no sé si se han dado cuenta que hay muchos santos y santas que tienen una palma en la mano, que dentro de su hagiografía no tiene nada que ver. No han muerto sacrificadas por una palma, de una palmera, sino que es el símbolo del sacrificio, del martirio. Es decir, es alguien que ofreció su vida por una causa noble, por una causa mayor a la simple individualidad. Lo digo para que nos fijemos muchas veces en esas tumbas dedicadas a militares, mausoleos dedicados a héroes de guerra, porque el que aparezca un determinado símbolo también pasa con escritores. Nos está indicando, si no conocemos un poco su biografía y su personalidad, nos está indicando un poco su generosidad, su elaboración artística o, en este caso, su defensa militar. Y por eso siempre es importante tenerlo en cuenta para que veamos, para atrás, para que veamos que toda la simbología para mí es clave. Y de hecho, cuando yo voy a una ciudad, a un lugar mágico de esos que se llaman, siempre me fijo en pequeños detalles que no sé por qué hay mucha gente que desconoce, cuando yo creo que son esenciales precisamente para reintegrarnos un poco con el mensaje que subyace en un lugar determinado.
En un lugar que puede ser pagano o puede ser de alguna religión determinada, como pueden ser los musulmanes, como pueden ser judíos o como pueden ser cristianos. Y ya no digo si nos vamos al mundo andino, si nos vamos al mundo precolombino, donde cada símbolo nos está indicando un tipo de actividad o un tipo de mensaje que nos quisieron transmitir civilizaciones que en muchos casos han desaparecido totalmente. Bueno, pues aquí tenemos un Pantocrátor. Esto aparece en muchísimos lugares. El Pantocrato, Dios en majestad o Jesucristo, y alrededor los 4 evangelistas, que es el tetramorfos, ¿vale? Y cada evangelista tiene un elemento que le define. Bueno, nos vamos a fijar en uno de ellos. Esta es la de San Clemente de Taúl, dentro del Pirineo Leridano, además importantísimo porque son de esas imágenes que nos han quedado casi de milagro, ¿no? Porque se tuvo que extraer de la pared y luego colocarla en un lienzo, y gracias a eso se han podido salvar. Pero fijémonos en uno de los animales del tetramorfos, porque luego tiene mucho que ver con esta simbología militar de la que vamos a hablar. ¿De qué animal? ¿A qué animal me refiero en concreto de estos 4 que hay? Evidentemente, me estoy refiriendo al águila, que está representando a San Juan, el famoso águila de San Juan. Si vemos dentro del Pantocrato de San Clemente de Taúl, la mano de arriba, un poco para que veamos, es la Testera Dei, es la mano de Dios, la mano de protección, que en algunos lugares sigue apareciendo. Y está siempre en la parte más alta. Es como que Dios nos está protegiendo, nos está bendiciendo también con su mano. Es otro detalle siempre a tener en cuenta. O el libro, que también tiene, ¿no? Que es el libro un poco donde está reflejando una de esas máximas fundamentales. Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántas veces, no? Lo hemos escuchado. Pero que no solo tiene una connotación cristiana o católica, sino que va mucho más allá. La luz como sabiduría, la luz como conocimiento, la luz que está registrada en los libros, o bien en la Biblia o en los libros del conocimiento, de la sabiduría. Bueno, aquí tenemos otra vez el tetramorfos, donde vemos ahí a Jesucristo en majestad con su libro. El libro, ya digo, está representando ese conocimiento que hay que adquirir, y hay que adquirir a través, muchas veces, de la vía iniciática o a través del sacrificio, y los 4 elementos. Pero uno de ellos, ya digo, es el águila de San Juan, que es el que nos interesa, a pesar de que cada uno de esos elementos tiene una significación y tiene también una iconografía muy concreta, tanto en la pintura como en la escultura. Pero este águila de San Juan, ahí la tenemos, aparece en banderas, aparece en escudos. Hay que saber un poco el origen. Evidentemente, todos los que están aquí saben perfectamente este origen, pero siempre viene bien recordarlo, ¿no? Recordarlo, que viene de ese tetramorfos, que viene de uno de los 4 evangelistas, que viene de una de las iconografías más representadas, más ilustrativas dentro del románico, pero también dentro del gótico. Y ese águila de San Juan, que lo que está simbolizando es la inspiración. Si se fijan, si van a una catedral o una iglesia y van al púlpito, en la parte del techo del púlpito, una vez que se suben las escaleras, el sacerdote, el cura, el cardenal a veces, el obispo, arriba tiene representado normalmente un par de elementos, no siempre van juntos. O bien la paloma del Espíritu Santo. No es una cuestión decorativa, porque me dice, bueno, ¿por qué una paloma? Porque es el Espíritu Santo, es el que inspira, es el que sirve, ¿no? Dentro de la tríada religiosa, es el que da esa inspiración, esa forma de entender, ¿no?, las verdades más ocultas o más reveladas. Pero, otra vez, lo que hay, cuando no está esa paloma del Espíritu Santo, lo que aparece es el águila de San Juan. Y evidentemente aquí lo tenemos. Dentro de los escudos, ese águila, y cómo ha sido interpretado o malinterpretado a lo largo de la historia, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque por una parte forma parte de ese escudo de los Reyes Católicos, cantidad de edificios, tanto civiles como religiosos, sigue apareciendo el escudo de los Reyes Católicos, pero es que este escudo fue reproducido a lo largo tanto de la dinastía de los Austrias como de los Borbones, con distintos añadidos y distintas historias. Por supuesto, el tanto monta, y luego, dentro de la época franquista, se utiliza otra vez el águila, siempre decían el aguilú, de forma peyorativa, pero ya cambiando el tanto monta por luna grande y libre. Pero en definitiva, lo que estamos representando es eso, la inspiración del águila de San Juan, que es la inspiración de San Juan, pero San Juan evangelista, no San Juan bautista.
Y ahí aparece en distintos escudos, evidentemente, con su corona y con todas las modificaciones posteriores que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Aquí tenemos los distintos escudos de España para que veamos la evolución que ha ido sufriendo hasta llegar al escudo nuestro, al escudo constitucional que tenemos actualmente y donde desaparece el águila. Pero precisamente desaparece porque mucha gente, y aquí viene un poco el error muchas veces de la poca importancia que le estamos dando a la historia de España. Hay chavales, incluso universitarios, que han terminado una carrera, que ven cualquiera de estos escudos anteriores sobre reyes católicos y ahí dicen, ah, mira, aquí está el escudo de Franco. No, no tiene nada que ver con el escudo de Franco. Es Franco el que recoge ese escudo y lo transforma y lo convierte a su imagen y semejanza, pero conservando símbolos de identidad, como es, pues eso, las famosas columnas de Hércules, el plus ultra y la famosa águila. Entonces, bueno, pues al final se decidió, se quita para que no hubiera ningún tipo de connotación, lo cual me pareció un error, porque yo creo que debería haber seguido funcionando como nuestro emblema, precisamente por toda la tradición, por toda la solera que tiene el águila de San Juan como tal, quitándole toda la connotación política. Y evidentemente nos encontramos también con otro de esos dilemas que muchos jóvenes dicen, bueno, pero es que yo he encontrado escudos donde aparecen dos cabezas de águila, el águila bicéfala. ¿Qué significa ese águila bicéfala? Bueno, pues lo que está significando dentro, en fin, de las muchas correrías también que he tenido, saben, Carlos I de España, al final sabes que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero cuando él se convierte en emperador de España lo que hace es unir las dos águilas, por decir así, el escudo de las dos águilas, que por cierto ya procedía del Imperio Bizantino, o sea que tampoco es algo original de Carlos I cuando se convierte en Carlos V de Alemania, ¿no? Cuando se convierte en el emperador supremo de Europa. Ya venía de antes y por supuesto el original, ahí lo tenéis dentro del color, en sable, dentro de los colores heráldicos, ya aparecía representado eso, igual que aparece ya dentro del escudo. Siempre que hace referencia esa doble testa del águila, está haciendo referencia, cómo no, a esa doble personalidad que tuvo Carlos I y, por supuesto, sus sucesores, de integrar lo que era el gran imperio romano germánico, que es lo que daba autoridad, y que ahí estaba Carlomagno, ¿no?, uno de los grandes defensores de esa unidad, y que Carlos I pues, intentó y lo consiguió, que se consiguiera en un emblema donde las dos cabezas de águila reunificara todos los que eran los reinos de España, de la península. Y una vez que se fueron consiguiendo, poco a poco se iban integrando. Y claro, cada elemento es muy importante porque incluso las famosas columnas de Gibraltar, lo que hace como de frontera, tanto de entrada como de llegada a la península ibérica, esas dos columnas que tienen mucho que ver con la mitología, porque no olvidemos que la simbología militar hunde sus raíces muchísimo también en los mitos, en las leyendas, y las leyendas paganas, por supuesto. Y el plus ultra, el más allá, está haciendo referencia a que más allá, antes de que se descubriera el nuevo mundo, más allá estaba el fin del mundo, estaba el apocalipsis, estaba el final de todo. Entonces el plus ultra es que se podía llegar más allá y efectivamente se llegó más allá con Cristóbal Colón, a pesar de que América ya había sido descubierta por los vikingos 500 años antes. Está demostrado que lo que es actualmente Terranova y ciertas partes de Canadá ya habían sido visitadas y además con establecimientos bastante duraderos parte de los vikingos, en el año 1000 aproximadamente. Bueno, pues el plus ultra lo que hace es referencia a eso. Podemos ir mucho más allá, nuestro imperio puede ir mucho más allá, como efectivamente se produjo. Y luego tenemos otros elementos que son básicos dentro de nuestra iconografía patria, dentro de la iconografía militar y de la iconografía nacional. Y es realmente esta que fue la bandera de España durante muchísimo tiempo. Tanto tiempo que tiene mucha más prolongación que desde la bandera que actualmente se adopta por parte de España, que está adoptada dentro del reino de Carlos III. Este símbolo, lo que estudia un poco todo este tipo de emblemas heráldicos, emblemas que forman parte de las señeras y de la identidad de un pueblo, bueno, pues ahí se utiliza hasta 1785, que es el momento en que se determina que ya la bandera rojigualda sea la nacional, ¿no?, sea la establecida por todos, a pesar de que evidentemente defiende
si quieren seguir teniendo la bandera tricolor. Que luego comentaré, si queréis, algún detalle de si era realmente morado o era carmesí ese color que debería tener. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el aspa de San Andrés, ¿vale? Es un aspa que además viene de Borgoña. Felipe el Hermoso, se casa con Juana la Loca. Cuando trae a sus huestes militares, lo que traen es a la Guardia Borgoñesa. Y el emblema y la bandera era de San Andrés. El aspa, además, que está como funcionando como si fueran un poco los cortes que debería tener pues, los dos travesaños, ¿no? de ese aspa, de ese lugar de martirio. Bueno, pues eso es lo que poco a poco está convirtiendo en una tradición absoluta y que aparece luego en muchísimas banderas que luego iré comentando. Pero otro de los símbolos es el toisón de oro, que como sabéis es una de los, en fin, la orden del toisón de oro es como el reconocimiento mayor que puede dar actualmente el rey de España a alguien, ¿no? Y sin embargo es curioso porque no tiene un origen español, sino que tiene un origen desde, a ver que no me vaya, tiene un origen desde el siglo XV. A finales del siglo XV, Felipe III el Bueno, el duque de Borgoña, es el que crea esta orden del toisón de oro y dentro de una orden caballeresco, militar, interesante porque además nace en Brujas, fijaros el emblema. El toisón de oro es más bien un carnero y que tiene que ver con un mito importantísimo, que es el mito de Jasón y los argonautas. Cuando en su nave Argos van a la Cólquida a conseguir lo que era el vellocino de oro, que en el fondo era lo que los tracios utilizaban la piel del cordero o del carnero para conseguir oro. Lo mojaban en las aguas auríferas que tenían, luego lo colgaban en un árbol y luego, una vez que se secaba, las pepitas que brillaban son las que recogían. Pero bueno, quedó el mito de que había un cordero, un carnero de oro que había que perseguir, que había que capturar, porque en el fondo era como el dorado, era una fuente de riquezas inagotables. Bueno, pues con el tiempo se convierte en toda una tradición, en buscar el toisón de oro, el ser los argonautas. Y lo que hace Felipe III, el duque de Borgoña, se convierte un poco como en Jasón y toda su corte serían los argonautas. Y su emblema aparece con el toisón de oro, que es el carnero colgando de la medalla que se tenía que dar, que por cierto hasta el día de hoy creo que se han concedido 1.200 toisones de oro a lo largo de toda esa historia, desde el siglo XV en adelante, y solo hasta el momento 5 mujeres lo han concedido. Una de ellas, la reina Isabel II de Inglaterra, y la otra es nuestra infanta Leonor, aparte de Margarita de Dinamarca, en fin, de unas cuantas reinas, pero solo 5, todos los demás han sido caballeros. Bueno, lo pongo ahí un poco como ejemplo para que nos demos cuenta que esa condecoración, que es uno de los emblemas más importantes que puede recibir alguien, en el fondo está basado sus raíces en un elemento pagano, en un elemento mitológico, ni más ni menos que la mitología griega. O fijaros, esta famosa cruz, que ya sabéis a qué corresponde, la de Asturias. Es la cruz de la victoria, con su alfa y omega, pero la cruz de la victoria tiene que ver con un acontecimiento bélico, con un acontecimiento militar. Tiene que ver con la batalla de Covadonga en el año 722. Tiene que ver, supuestamente, con un milagro donde don Pelayo, en fin, que se las ve canutas, es cuando empieza esa llamada reconquista, o más bien la recuperación del trono de visigodo, el trono de Toledo. Bueno, pues ahí es cuando empieza esa campaña militar, pero siempre con ciertos tintes religiosos, que es muy importante tenerlo en cuenta. Porque para acreditar una dinastía, un linaje, siempre, de forma a veces documentada o a veces de forma ficticia, se remontaba a algún dios, alguna aparición, algún elemento sagrado o algún objeto de poder. Y en este caso, aparte de que apareciera la Virgen de Covadonga, dicen las crónicas, también aparece esta cruz. Y esta cruz es la que enarbola Pelayo para vencer, ¿no?, a las tropas, a esa... Bueno, no fue, dicen algunos, no fue realmente una batalla, pero sí fue una incursión fundamental para que el reino de Asturias se fomentara y al final de ahí empezara a reconquistar distinto terreno y poco a poco los sarracenos fueran bajando, ¿no?, todo lo que era el Al-Ándalus. Al-Ándalus no era solo Andalucía, sino que Al-Ándalus llegaba a las fronteras de Cantabria y de Asturias. Bueno, pues ahí lo tenemos. Algo que se ha convertido ya en símbolo de Asturias y, sin embargo, su origen es un origen militar, pero también a la vez un origen religioso. Y cómo no,
¿Cómo no? El león rampante. Esto en heráldica es fundamental, porque el león rampante, en este caso en gules, en rojo, uñado y lenguado, porque tiene la lengua fuera y además está en posición de ataque. El león rampante es que solo tiene una pata en el suelo y las otras tres poco abalanzándose en disposición de atacar. Pero el león es un símbolo de realeza, pero también de nobleza, de poder y de fuerza. Y fue adoptado por el rey de León. Alfonso VII fue el primero que en el siglo XII adopta como emblema el león dentro de su escudo de león. ¿Vale? Luego ya sabéis que Castilla era un condado, por entonces Fernán González intenta independizar aquello, no lo consigue él, se independiza más tarde y luego es cuando ya aparece el famoso escudo ya de Castilla y León, con el castillo y con el león rampante. Bueno, pues el león ahí surge. Pero fijaros, ¿por qué el león, reino de León? ¿Y por qué León se llama León? Todo tiene un poco que ver. Por la Legio Sétima, por la legión romana, que son los primeros que se asientan en ese territorio que actualmente es la capital de León. Entonces, de legio, de león, de ahí viene un poco por la etimología el que se adoptara posteriormente, ya en el siglo XII, este símbolo como elemento identificador de las tropas leonesas cuando iban a batalla. Y luego, evidentemente, aparece ya Castilla y León. ¿Por qué la bandera de Cáceres? ¿Por qué en Badajoz aparece también ese león rampante? Simplemente porque fue conquistado también por Fernando II de León. Entonces, dentro de esa reconquista, cuando llega a estos territorios, evidentemente les da su emblema. Y el emblema que tenía el rey de León era el león. Por lo tanto, dentro de este mundo de la heráldica y, por supuesto, de las, en fin, de todo lo que tenga que ver con los emblemas, con las banderas, con los escudos, tiene que aparecer el león como símbolo que unifica a esas tropas y a esa identidad, en este caso, tanto política como religiosa. Y, por supuesto, la bandera de Cáceres de 1229 está considerada la bandera concejil más antigua de España. La más antigua de España como tal. Pero bueno, tenemos la de Badajoz. Ahí tenéis un poco como en el año 2023 es cuando se adopta y no por casualidad se coloca a un león junto con la columna de Pos Ultra. Es decir, está haciendo referencia precisamente a todas estas raíces que estamos comentando, a la identidad de estos animales que simbolizan la fuerza, el poder, a las batallas que tuvieron lugar durante esa época de la Reconquista y, sobre todo, a que se considera que estos animales, igual que pasaba con el águila de San Juan, que en ese caso era el inspirador de grandes ideas, en este caso el león es el inspirador de la fuerza, de la gallardía, de la realeza y de la nobleza. Por eso aparece siempre ese león y, cómo no, Badajoz no podía ser menos. Pero, ojo, también aparece en la bandera de Cádiz, aparece también en la de Melilla, aparece en la de Ciudad Real, etcétera, etcétera. El león, y siempre haciendo referencia a ese primigenio reino de León, y luego aparece, evidentemente, con la bandera de Castilla cuando se convierten en dos reinos totalmente diferentes, el de León y el de Castilla. Ahí lo tenemos. Y aquí viene otra de esas historias que a mí siempre me han llamado la atención y que a veces me han preguntado, y me imagino que a muchos de ustedes también les habrá preguntado. Bueno, realmente ese pendón de Castilla que siempre se ha llamado, ¿realmente era carmesí o era morado? Porque eso tiene mucho que ver luego. El escudo de Castilla, ahí lo tenéis, el emblema heráldico se reconstruye, bueno, pues ya sabes, desde Alfonso VIII hasta Fernando III, en el periodo, fijaros, que va desde el siglo XII hasta el siglo XIII. Pero siempre está la duda de si realmente ese pendón de Castilla era de carmesí o era morado. ¿Qué creen ustedes? El origen. Era carmesí. Era carmesí. ¿Pero por qué el morado? Porque a veces aparece... Saben que, por ejemplo, el 23 de abril es la fiesta de Castilla y León, es la batalla de Villalar, lo cual tiene su pequeña gracia porque se está conmemorando una derrota, la derrota de los comuneros. Pero bueno, el 23 de abril había que buscar una fecha y realmente se pensó que los comuneros, en fin, defendiendo sus atributos, sus derechos no los del pueblo, pues fueron al final arrollados por las tropas de Carlos I. Vale. Dice que llevaban un pendón morado y ese pendón morado es el que luego se justifica para determinadas reivindicaciones políticas y, de hecho, en la bandera republicana,
aparece también la parte morada, un poco haciendo referencia a este pasado. Todo parece que fue más bien un pendón carmesí, pero con el barro, con el calor, con las refriegas y con el uso, fue perdiendo color y evidentemente se convirtió en morado. Es una de las hipótesis. No es la definitiva, pero por ahí pueden ir los tiros. Pero bueno, por ir un poco rápido, porque, en fin, quiero que veamos, o por lo menos quiero mostraros, cómo muchos de estos símbolos del pasado forman parte de la identidad del presente y, por supuesto, del futuro. Aquí tenemos el escudo de... Está claro, ¿no? ¿Pero por qué el escudo de Navarra tiene estas cadenas? ¿A qué se debe? Nada es casual, ya digo, la simbología es muy importante porque nos identifica directamente con su origen y con el significado que tenía ese origen. Y en ese origen hay batallas y a veces hay apariciones dentro de esa batalla, apariciones sobrenaturales, me refiero. Bueno, en este caso es la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, fundamental, ¿no?, para que las tropas sarracenas, en este caso almohades, de Miramamolín, pues no siguieran siguiendo, ¿no?, hasta lugares donde ya estaban más o menos reconquistados. Bueno, pues lo que se conmemora ahí es, pues, dentro de lo que era la jaima que tenía el Miramamolín, este califa almohade, pues tenía a sus esclavos ahí con sus cadenas para que nadie huyera, ¿no? Y entonces, bueno, pues no deja de ser un símbolo. Cuando cortan esas cadenas para entrar en el lugar más sagrado, ¿no?, de las tropas musulmanas, que se trajeran las cadenas precisamente como elemento de aquí hemos roto esas cadenas como si fuera el nudo gordiano, que también el nudo gordiano tiene mucho que ver con el escudo del Tanto Monta de los Reyes Católicos, pero hemos roto el nudo gordiano y hemos sido capaces de superar lo que era insuperable, de vencer al que parecía que era invencible. De ahí vienen las cadenas. O el escudo del puerto de Santa María, en Cádiz, que es un escudo muy llamativo, donde aparece el castillo de San Marcos, aparece arriba una virgen, y ahí tiene que ver con un acontecimiento bélico que tenía que ver dentro también del siglo XIII de esas batallas de la Reconquista o de la recuperación o restauración del Reino de Toledo. Bueno, pues Alfonso X el Sabio. Entonces, lo que cuenta dentro de esas cantigas de Alfonso X el Sabio, uno de los milagros que cuenta es que se aparece ni más ni menos que la Virgen, además con una aureola de rayos, o una entidad femenina que identifican como la Virgen, para defender esa posición, en ese caso la posición estratégica y también marítima. Y le cambia el nombre y le da el nombre del puerto de Santa María. Y de hecho, todo eso que estamos viendo ahí, incluso con las aguas, la corona, en fin, todos son distintos elementos que tuvieron que ver en ese siglo XIII, donde para ellos la intervención divina, la intervención sobrenatural, fue fundamental para conseguir que esa plaza fuera cristiana. Y consideran que la Virgen es la protagonista de este evento y, por lo tanto, tenía que figurar en su escudo y, además, con el cambio de nombre. Desde ese momento, desde el siglo XIII, se llama el puerto de Santa María y la iglesia que se ve dentro del castillo de San Marcos es la iglesia de Santa María, como no, siempre en honor a esta aparición mariana. Lo pongo como ejemplo porque la toponimia es fundamental. Muchas veces cuando nos fijemos en la toponimia de ciertos lugares, por ejemplo, Estella, en Navarra, ¿por qué Estella? Porque tiene que ver con una estrella y esa estrella tiene que ver con una aparición mariana también. Entonces se identificó como una estrella, algunos dirían que sería un ovni, sería un fani, un fenómeno aéreo no identificado, pero dentro de la cosmovisión cristiana fue una aparición mariana. Y de ahí viene. Y muchísimos nombres que tienen que ver con apariciones están reflejados luego en la toponimia de distintos lugares. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, igual que las leyendas atesoradas. O en el caso del corazón de Jesús. Toda la reivindicación del culto al Jesús, de la importancia que ha tenido en distintos batallones, en distintos ejércitos del corazón de Jesús, se pensaba que era como su guardián, como su protector, también tiene que ver en esto, en el decente Bala, que seguro que lo habrán oído. Como el corazón de Jesús, que además tiene que ver con las apariciones de Santa Margarita de Alacoque, que es donde ella ve un poco la figura del corazón de Jesús y diciendo que su corazón siempre va a proteger a aquellos que crean en él y que, por supuesto, recen devotamente sus oraciones. Bueno, pues lo que hacen, sobre todo desde la primera guerra carlista, es pensar que si tú llevas el corazón de Jesús
en tu casaca o en tu uniforme, o sencillamente una estampa que la tengas cerca de tu corazón, te va a proteger contra las balas. El detente bala, ¿no? Detente, el corazón de Jesús está conmigo. De hecho, el corazón de Jesús también se colocaba en las puertas y se coloca. Yo he visto todavía puertas en Extremadura y en otros lugares donde aparece todavía el corazón de Jesús. Bueno, pues el detente bala está haciendo referencia, en fin, a un otorgamiento de sacralidad y de protección talismánica ya otorgado desde la época de Pío IX a aquellos que lo porten. Ni que decir tiene que durante la guerra carlista, pero igual que también pasó durante la guerra civil, muchos de los que llevaban el corazón de Jesús murieron, con lo cual siempre se decía que no habían rezado las oraciones pertinentes o que no eran tan santos como se pensaba. Pero como determinados elementos que están muy asociados al mundo religioso piensan que se puede utilizar para que te proteja de las inclemencias, en este caso bélicas, cuando estás metido dentro del fragor de una batalla. O lo que pasa, por ejemplo, con los símbolos. Símbolos, en este caso, relacionados con personajes. Claro, dentro del mundo militar, un símbolo asociado a un personaje histórico, religioso, es Santiago. Entonces, durante la Reconquista, había que buscar elementos que sirvieran un poco de aliciente, de acicate para elevar la moral de las tropas. Y había que buscar algún santo. Y todas las papeletas se las llevó Santiago. Como bien saben, no está acreditado históricamente que realmente Santiago estuviera predicando en España o que la tumba que está en Santiago de Compostela corresponda a la del apóstol Santiago. No está acreditado. Unos dicen que puede ser de Santiago, otros de Prisciliano. Da igual, eso no importa ahora. Lo que importa es que había que buscar una figura emblemática. Igual que hizo Inglaterra en el siglo XII buscando a Arturo, que tampoco tiene mucha credibilidad histórica, porque en fin, en el fondo fue un jefe bretón del siglo VI, del final ya de la época romana, pero sin embargo en el siglo XII se le da toda una serie de atributos, la mayoría inventados, pero sí sirvió precisamente para que el ejército inglés y por extensión el ejército británico tuvieran un referente, que era Arturo y su mesa redonda, con toda la nobleza y los ideales caballerescos que representaba. Bueno, pues en España había que buscar una figura. Y se busca a Santiago Apóstol, Santiago Matamoros. Y hay una batalla, la del año 844, que es la batalla de Clavijo, en la zona de La Rioja, donde todos los historiadores están de acuerdo que nunca se produjo. Y es donde aparece flamante, ahí aparece Santiago con su caballo blanco, con una espada flamígera, descabezando cabezas de moros a diestro y siniestro. Se sabe que esa batalla no existió, pero lo que es el elemento icónico, lo que era el símbolo, pervivió. Porque no solo aparece en esta batalla, sino que aparece, creo que las he traído aquí, ¿dónde está? Ahí. Aparecen todas estas. No solo él, sino otro tipo de caballeros o de jinetes celestes y sobrenaturales ayudando a las tropas cristianas. Ojo, no siempre, porque hay en alguna que aparecen también ángeles defendiendo a las tropas musulmanas, ¿no? Pero en general siempre es algún personaje cristiano y, por supuesto, se las lleva todas Santiago Apóstol. ¿Por qué? Porque era fundamental crear ese lazo de unión entre las tropas cristianas, en este caso, y un santo que proteja a las tropas cristianas. Que en el momento de debilidad, en el momento en el que parece que todo está perdido, aparezca Santiago abriéndose los cielos con su caballo blanco y empiece a dirimir el sesgo de la batalla, en este caso, a favor de los cristianos. Bueno, pues eso funcionó, sobre todo en el siglo XII. Como bien saben, es en el siglo IX cuando supuestamente se encuentra la tumba de Santiago y ahí surge ese primigenio Camino de Santiago, pero es en el siglo XII, con el obispo Gelmírez, el obispo de Santiago de Compostela, cuando se consolida. Es cuando aparece también el Codex Calistino y cuando aparecen una serie de elementos que consolidan el Camino de Santiago como camino religioso, espiritual, cultural y de todo lo que nos podemos imaginar, incluso comercial también. Es en el siglo XII. Justo también cuando el símbolo de Arturo aparece allende de los mares en Inglaterra. Se encuentran ya dos figuras que tienen más conexiones de las que nos podemos imaginar. Santiago Apóstol en Hispania y Arturo en Bretaña y en Gran Bretaña también.
Bueno, porque también está relacionado con Merlín, y, en fin, con toda la saga artúrica que se va produciendo a lo largo del siglo XII y siglo XIII. Es muy importante porque luego Santiago se convierte ya en ese icono, incluso en Santiago y cierra España, es decir, en el lema, en el grito de guerra, cuando se entraba en batalla, Santiago y cierra España. ¿Por qué? Porque igual que les comentaba con lo del detente bala, se pensaba que invocar a Santiago te estaba protegiendo ya no solo de una forma natural, ya no solo con tus espadas o con tus caballería, con tu infantería. No, no, te estaba defendiendo también de forma espiritual, de forma sobrenatural, siempre y cuando creyeras en sus virtudes. Bueno, pues esto se va produciendo a lo largo del tiempo, pero claro, también encuentra competencia, y la competencia es San Miguel por una parte y San Jorge por otra. Si se fijan, dentro de la iconografía es como muy parecida. Hombre, San Miguel, arcángel, normalmente el que tiene subyugado bajo su bota es un demonio. Y San Jorge, que es un santo de la Capadocia, el que tiene siempre es un dragón. Pero da igual, porque en el fondo, tanto uno como otro, tanto el dragón como el demonio, ¿qué está simbolizando? El enemigo, el anticristo, el pecado, el paganismo, lo que hay que destruir, lo otro, lo que de alguna forma te incorpora dentro del mundo oscuro, que es el mundo de la no creencia, de aquellos que consideran que el materialismo es lo que tiene que imperar. Y entonces siempre hay un santo, un ángel, para decir, no, no, nosotros estamos por encima de esas circunstancias, y la fe, y sobre todo las virtudes del caballero, son las que al final van a vencer el mal, entendido en un sentido amplio, como dragón, como demonio, pero siempre simbolizando eso, ya digo, el anticristo, el paganismo. Por eso el dragón tiene tan mala prensa en Occidente, a diferencia de Oriente. El dragón en Oriente, en China o en Japón, es un elemento de suerte. Es el mikado de los japoneses. El dragón es el que da toda la prosperidad y toda la longevidad al emperador y, por supuesto, a su imperio, a su gobierno y a sus súbditos. Sin embargo, en Occidente no. El dragón tiene esa connotación totalmente negativa. Y está representada en estos santos. Y ahí vemos como San Jorge alanceando, pero lo más importante, San Jorge, además de historia, que como bien saben, pues hay muchísima de invención, ¿no? Está dentro de esa leyenda áurea de Santiago de la Vorágine, que es el que recopila todas las hagiografías de los santos hasta el momento. Está muy inventada, por supuesto, pero da igual, porque lo que está representando es el guerrero celeste, que en los momentos difíciles aparece como si fuera un deus ex machina y ahí vence al enemigo, sea el que sea el enemigo. Y tiene la bandera. La bandera es de fondo blanco con su cruz roja, que es muy parecida a la espada de San Andrés, pero esta es la cruz de San Jorge. Acá habrán visto esta cruz de San Jorge en muchos lugares, y no solo de Gran Bretaña, no solo del extranjero, sino en España. En España tenemos muchísimas banderas donde, claro, por ejemplo, San Jordi en Aragón o la de Cataluña, está haciendo referencia a San Jordi, a San Jorge, pero hace referencia, fíjense, San Jorge no es un santo español, es un santo de la Capadocia, pero sin embargo se le atribuyen muchísimos méritos, porque al igual que pasaba con Santiago Apóstol, también San Jorge en varias batallas, que lo diga Jaime I el Conquistador, que también dentro de las crónicas aparece en este caso no Santiago porque había rivalidad. En algunos casos aparecía San Magín, en otros aparecía Santiago, en otros sitios aparecía San Jorge. Da igual, había rivalidad, pero a la hora de la verdad el que ganaba la batalla siempre eran los cristianos. Bueno, pues la bandera de San Jorge aparece en distintos escudos y en distintas banderas. Ahí tenemos la de Aragón, que además cada cuartel de ese escudo tiene su significado, y prácticamente todos haciendo referencia a algún hecho sobrenatural, como es la cruz de Segorbe y las 4 caras o las 4 cabezas, ¿no?, de los moros, que por cierto, luego fue adoptada esa cruz por Cerdeña, que también formaba parte del reino de Aragón antaño. Y aquí tenemos el escudo de Barcelona, y fijémonos cómo esta cruz de San Jorge, con todo lo que simboliza y sabiendo lo que sabemos. Es decir, que San Jorge no tiene prácticamente nada de histórico, pero sí tiene mucho de emblemático, mucho de icono y de símbolo. Aparecen todo este tipo de banderas. Ahí la tenemos. Porque las banderas, eso está claro, ¿no? Es un poco lo que une, es lo que sirve de identidad a un pueblo, a una región, a una comunidad, a un país, a toda una nación. Y ahí tenemos la de San Jorge, en muchísimos de esos lugares.
Pero ojo, no es la misma. La cruz de Jerusalén, la que llevaban los cruzados, ahí tenemos una cruz de San Jorge con distintas variantes, pero también se enarboló dentro de las cruzadas, que no dejaba de ser también otro elemento bélico, pero también cristiano, religioso, para conquistar Jerusalén, para conquistar Tierra Santa. Y aquí tenemos lo que es la Unión Jack, que se une con 3 cruces distintas, que es la de San Andrés, que es la de San Patricio y que es la de San Jorge. Y todas ellas forman parte de la Unión Jack. ¿Se habían dado cuenta de esto? Que la Unión Jack, la bandera de Gran Bretaña, que se queda ya de una forma establecida desde 1801, es la unión de las 3 cruces. Queda fuera Gales. Gales tiene un dragón rojo, pero esa es otra historia. Pero la Unión Jack es esa, que luego es la que sirve también para todas las banderas de la Commonwealth. Según la ONU, más o menos tenemos unos 193, 194 países reconocidos. Bueno, pues más de un tercio de sus banderas de estos países tienen símbolos religiosos. Muchas veces se ha dicho, ¿no?, que las naciones tienen que ser laicas, que no tienen que estar implicadas dentro del mundo religioso. Nada más lejos de la realidad. Aquí tenemos 31 países con símbolos cristianos. Todos son banderas. Empezando por la Dinamarca, que es la bandera más antigua que existe, la Dannebrog. La más antigua. Y a partir de ahí se copiaron todas las banderas nórdicas. Tienen el símbolo de la cruz danesa. Pero todas las demás tienen algún tipo de elemento religioso, casi siempre cruces, evidentemente no, en fin, nosotros procedemos del mundo judío-cristiano y se refleja. Pero es que en los países musulmanes, vaya, cómo va esto de rápido a veces, los países musulmanes les pasa igual. 21 países donde sus elementos también icónicos y religiosos, como es la media luna, como es la cruz, como es la estrella, bueno, no la cruz, la estrella, todos son elementos que conforman elementos históricos donde ellos se sintieron identificados y donde quieren que quede reflejado en la bandera, porque la bandera, además de ser un símbolo, es también muchas veces un talismán. Llevar la bandera es como sentirte identificado con todo lo que representa esa bandera, todos los mensajes y, por supuesto, toda la orientación ideológica, espiritual, teológica que tiene. Y, por supuesto, los países musulmanes lo tienen, incluso en algunos casos donde están reflejados algunas suras del Corán, porque ellos piensan que llevar una sura del Corán, igual que también se hacía con el cristianismo y con algunos de los versículos del Antiguo Testamento, también te protegían si tú los llevabas. Bueno, pues ahí lo tenéis. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre la cruz, símbolo cristiano, era el emblema de las órdenes militares y religiosas de la Edad Media. Todas llevaban una cruz. Lo que cambiaba no era tanto la forma, porque la forma casi siempre era la pateo o tenía la cruz de las 8 beatitudes, lo que cambiaba era el color. Pero bueno, aquí tenemos unas cuantas órdenes importantes dentro del mundo medieval, sobre todo la mayoría surgen a partir del siglo XI, siglo XII, como era la orden teutónica, que en fin, luego dio origen a la Cruz de Hierro, la orden de Malta, la orden del Temple, etc. La del Temple y la de Malta, si se fijan, verán que es la misma, lo que cambia es el color, evidentemente. No todas las cruces que vemos paté son templarias y no todas las cruces que vemos de color rojo son templarias. Hay que ver la ubicación y hay que ver también el espacio y el tiempo donde se produce y donde podemos ubicar esa cruz. Pero dentro de la orden teutónica es muy importante cómo ha ido derivando también la cruz negra, la famosa cruz negra de la orden teutónica, ha ido derivando en distintas distinciones hasta llegar, ¿no?, a la bandera actual y hasta llegar a la cruz, que es la que representa un poco la máxima distinción dentro del mundo austriaco, germano, alemán, pero que ha tenido muchísima importancia a lo largo del tiempo, sobre todo desde las guerras napoleónicas, ¿no?, donde se empieza a instaurar la Cruz de Hierro, siempre basada en esta cruz teutónica que acabamos de ver, y que los teutones además tuvieron su prosperidad en el siglo XIII. Pero una vez que desaparece como tal la orden, la cruz se va reflejando no solo en las guerras napoleónicas, no solo en la guerra franco-prusiana del 1870, sino también durante la Primera Guerra Mundial y también durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa durante la Segunda Guerra Mundial? Que hay alguien llamado Hitler que recoge esa cruz, la reutiliza y la coloca una esvástica. Pero es la cruz de hierro, es la cruz teutónica, que tiene que ver con la orden religioso-militar medieval. Pero es más interesante porque los nazis, no sé si saben, pero tenían una
aparte de ser muy belicosos, ¿no?, e intentar conseguir territorio para que la raza aria dominara en todo el mundo, tenían una concepción esotérica. No solo su imperio estaba basado en toda la parte militar que tenían, que era muy potente, era muy dura, tanto en su infantería, en su marina, en sus naves aéreas, que eran terroríficas con la Luftwaffe, sino que se basaban en una serie de principios esotéricos. Y esos principios esotéricos, de los que hacía gala tanto Hitler como Himmler, quedan reflejados en su simbología. Y esa simbología, por ejemplo, en el castillo de Wewelsburg, Himmler, que era, en fin, el lugarteniente, por decirlo así, de Hitler, pero el que tenía unas concepciones mucho más claras de lo que tenía que fundamentarse el Tercer Reich, que tenía que fundamentarse en el imperio militar, pero también en el imperio ideológico, y el ideológico basado en fundamentos paganos, basados además en la búsqueda de objetos de poder, como era la lanza de Longinos o la lanza del destino, y en el castillo de Wewelsburg colocan el sol negro. El sol negro, que es uno de esos elementos apotropaicos para ellos, es decir, un elemento de protección, está basado en 12 runas, en las runas Sig, que son las runas Victoria, que las SS son 2 runas. Es decir, buscan dentro de sus ancestros, dentro de su mitología, dentro de sus tradiciones, buscan las runas, que era el antiguo alfabeto nórdico que también utilizaron los vikingos. Y sin embargo, estas runas, ellos lo dan un giro distinto, igual que pasa con la svástica. La svástica no es una creación nazi, es un símbolo indoeuropeo de más de 5.000 años de antigüedad. Pero ellos se dan cuenta que el símbolo es fundamental para unir una serie de creencias y de identidades. Y entonces, lo que hacen en este castillo de Wewelsburg, que está basado además en 12 estancias, donde cada uno intenta proteger un objeto de poder. Hitler, por supuesto, tenía su lanza de Longinos, esa lanza del destino, pero también fueron buscando el Arca de la Alianza, también fueron buscando la Mesa de Salomón, también fueron buscando el Santo Grial. Es decir, todos aquellos símbolos judio-cristianos que pensaban que les podían dar autoridad, que les podían dar poder y fuerza. Y en este castillo de Wewelsburg, que ahora se ha convertido como una especie de epicentro, ¿no?, para los neonazis, ahí estaba el Sol Negro en su sala principal donde hacían sus reuniones. Bueno, qué manía con pasar esto de rápido. Ahí está. Y lo digo un poco por eso, porque luego va derivando esa cruz de hierro hasta convertirse en esa cruz de hierro de Hitler, donde es más o menos con la misma estructura, también lo hizo el Kaiser Guillermo, pero colocándole la famosa svástica. Bueno, nos vamos a esas órdenes militares, donde además de la teutónica, con esa derivación que les acabo de comentar, las clásicas 4 órdenes que hubo en España, ¿vale? Porque está claro que hubo otras órdenes, pero con raigambre internacional. Pero las 4 españolas fueron la Orden de Santiago, la Orden de Alcántara, la de Calatrava y la última, la Orden de Montesa, que por cierto, cuando se disuelve la Orden Templaria, cuando en 1314 muere Jacques de Pé, muere chamuscado, muere quemado junto con sus hombres de confianza, a partir de ahí, ¿qué ocurre con la Orden del Temple? Algunos se van a Escocia, otros se integran en la Orden Hospitalaria, la Orden de San Juan, la que luego se convierte en la Orden de Malta, y otros van a la Orden de Montesa, que se crea para asumir todo ese contingente de hombres, igual que se crea la Orden de Cristo en Portugal. Y la Orden de Montesa, en toda la zona levantina, surge por esas circunstancias. De ahí que tenga esa cruz roja también, porque es heredera un poco también de esos antiguos caballeros templarios. Y de hecho, tener una cruz, por ejemplo, la cruz de Santiago, aquel que la ostentaba era una máxima distinción. Por eso, ahí la tenéis a Quevedo, Francisco de Quevedo, ostentando su cruz de Santiago, y a a Velázquez, ostentando la suya, porque Velázquez no la tiene en su origen cuando él pinta las Meninas, la coloca posteriormente, cuando le otorgan la cruz de Santiago. ¿Por qué? Porque es como la reivindicación de que era un auténtico caballero y de que sus obras y que todo su trabajo artístico había sido reconocido. Por eso es muy importante que esas cruces, en este caso la cruz de la Orden Hospitalaria, la cruz de Malta, se la coloca Lope de Vega, porque él también está orgulloso de pertenecer a esa orden, ¿no? A esa orden que, como bien saben, todavía sigue existiendo, así como la Orden Templaria desapareció, la Orden de Malta, que ya es más una orden benéfica, ya no tiene ese carácter ni militar, pero sí en parte religioso, pero ya es una orden
más destinada a obras de caridad, que tiene su sede, por cierto, y que tiene además dignidad y estatus de Estado independiente, aunque no tenga territorio como tal. Es importante, por eso digo, porque las órdenes están siempre basadas en simbología. La simbología está basada en las cruces y las cruces están basadas en una leyenda, en una historia, en una tradición. Y dentro de esa tradición, si hablamos de batallas, que es obligatorio, la más importante, la más conocida, la famosa batalla de Puente Milvio, donde Constantino tiene que luchar contra Magencio, en fin, el emperador de Oriente contra Occidente, como bien sabemos, gana Constantino, y dicen las crónicas que aparece una cruz en el cielo, un crismón, donde dice que con este signo vencerás y no signo vences. Bueno, eso que al final se convierte en el crismón, luego las legiones cristianas, las legiones romanas. Pero dentro de las legiones romanas, cuando se van cristianizando, una vez que se van convirtiendo al cristianismo, cuando dejan el mitraísmo, cuando dejan de adorar al Sol Invictus, también en muchas de esos estandartes siguen utilizando el crismón, que es un acróstico al final de Cristo, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con un acontecimiento bélico y con una aparición mariana, que sería la de Constantino en el año 312. Pero si nos vamos también a otro acontecimiento militar, por eso he querido un poco también hacer esa referencia, ¿no?, histórica, pero también militar, que es el milagro de Empel. Ese milagro que ocurre este 7 de diciembre de 1585, que me imagino que muchos de los que están aquí lo saben, porque fue fundamental. Fue fundamental, primero, en fin, dentro de los tercios de Ares de Bobadilla, que era el maestre de campo, para que vencieran en una batalla que tenían todas las de perder, pero también para reivindicar el culto a una imagen mariana, que es la Inmaculada Concepción. Básicamente, lo que se considera es que ellos estaban ahí recluidos en esta especie de montículo en Empel, y dentro de, bueno, pues de las guerras de los 80 años, dentro de las muchas refriegas y de las batallas que hubo, ellos, el tercio de Aries de Bobadilla se considera que tiene todas las de perder, por eso mismo, porque están recluidos, porque les da la oportunidad de rendirse. Ellos dicen que prefieren la muerte antes de rendirse, que son auténticos caballeros españoles. Y se produce algo muy insólito, porque un soldado excava durante esa noche y encuentra una talla, no una talla, sino un cuadro, un icono, no es una imagen como tal, tridimensional, sino un icono de la Virgen de la Inmaculada. Y ellos consideran que es una señal que evidentemente cuando el almirante Holac, el almirante enemigo, abre las compuertas, abre los diques para que se vaya inundando y poco a poco los españoles queden totalmente aislados y por lo tanto pues o bien se rinden o bien van a perecer ahogados, justo esa noche se produce una especie de viento gélido y seca el río Mosa. Y al secarlo, al helarlo como tal, se hiela, al helarlo queda ya expedito el paso para que ellos puedan salir de esa ratonera y puedan vencer. Hasta el punto de que el almirante Holac, cuando ve la derrota, que no la puede concebir porque al día siguiente ya tendrían que estar muertos, él dice que él considera que Dios tiene que ser español por haber hecho tan portentoso milagro. Es decir, era prácticamente imposible que durante una noche se produjera el hielo de una forma tan súbita del río Mosa para que al final el tercio de Francisco Ares de Bobadilla pudiera salir indemne. Y evidentemente ese icono de la imagen de la Inmaculada Concepción se convierte con el tiempo en el emblema y en la Virgen defensora y auspiciadora del arma de infantería. No digo nada que no sepan, pero siempre conviene recordarlo de vez en cuando. Ahí la tenemos. Y el dogma de la Inmaculada Concepción, no por casualidad, se establece un 8 de diciembre. 8 de diciembre es cuando se produce la batalla y cuando se produce la victoria, ¿no?, ese milagro de Empel. No por casualidad, en 1854 se produce el dogma como tal. Y 3 años y medio después es cuando surgen las apariciones de Lourdes, donde la aparición ella misma se identifica como la Inmaculada Concepción. Es curioso todo el elemento que hay a lo largo de la historia, cómo la Inmaculada Concepción tiene mucho que ver, igual que pasa con el apóstol Santiago, con determinados acontecimientos bélicos y la reivindicación de que es una protectora del ejército, en este caso del arma de infantería. O como pasa con la Orden de los Carmelitas. Bueno, no quiero enrollarme, pero cada elemento tiene su porqué, el porqué los carmelitas y por qué el escapulario y por qué también eso ha sido un elemento de protección en algunas batallas.
o lo que pasa también con los dominicos, ¿no? Con Santo Domingo de Guzmán, cuando recibe el rosario, y el rosario también como otro instrumento, no solo de oración, sino también otro instrumento de protección, un talismán para muchísima gente, igual que pasa con el escapulario, y está definido dentro de la orden de predicadores, ¿no? La orden de Santo Domingo, que por cierto fueron un poco los que más rigieron la institución de la Inquisición. Casi todos ellos, había franciscanos, pero muchos de ellos eran dominicos, y su emblema es la cruz con la espada, es decir, como diciendo, somos duros a la hora de defender nuestra fe, pero también el olivo como el perdón, como la redención, como el elemento donde aquel que al final se arrepienta puede conseguir las virtudes divinas, es decir, que como a Dios con el mazo dando y a Dios rogando. Pues una cosa parecida es lo que intentaron hacer la Inquisición con este tipo de elementos y, por supuesto, con el símbolo característico de la Inquisición. Cuando vayan a algún lugar y vean este escudo, verán que era o la sede de la Inquisición o la sede de algún familiar de la Inquisición que colocaba este elemento simbólico que está reflejando la cruz, porque son cristianos, la espada y luego la famosa rama de olivo, siempre muy asociada al mundo de los dominicos. O lo que pasó en la batalla de Lepanto, en 1571. También hay una intervención divina, o dicen las crónicas que hubo una intervención divina, porque la Santa Liga, cuando vence a la tropa otomana, aparte, ¿no?, del poderío naval que ostentó, dicen que se apareció una virgen, una entidad en los cielos, y además queda reflejado en bastantes cuadros, como este de Lucas Valdés, por ejemplo, y donde se ve claramente esa aparición, donde ellos lo tenían tan claro que, ya digo, en la iconografía queda muy reflejado. Y esa cruz de las batallas, según el Papa, es la cruz de las... Y no solo la cruz, sino la Virgen y todos los elementos sobrenaturales que se produjeron, como eran resplandores, como eran luces, luminarias de todo tipo, es lo que les dio ese valor, les dio esa inspiración para conseguir la batalla final, la victoria final. Ahí tenemos otro tipo de... Vaya, no sé por qué va tan rápido. Aquí tenemos al Papa rezando y con el tiempo esa Virgen de las batallas o la Virgen de las victorias se convierte en la Virgen del Rosario. Y consideran que fue esta Virgen la que auspició o la que dio el empujón definitivo para que la batalla de Lepanto fuera ganada. Y lo más curioso es que luego hay otro tipo de elementos añadidos que me llaman mucho la atención, porque en la Catedral de Barcelona está el famoso Cristo de Lepanto, con una especie de escorzo muy llamativo, muy pose torera. Entonces comentan que una de las balas de los proyectiles de un barco otomano, de un barco turco, pues fue directamente hasta el barco de Juan de Austria y el Cristo, para que no le diera, dice que hizo esa torsión. Evidentemente es una leyenda totalmente falsa, pero sí se convirtió como en un emblema también, al igual que la Virgen del Rosario, de la batalla. Y este Cristo es uno de los más venerados dentro del mundo del cristianismo, del catolicismo y, por supuesto, una de las piezas esenciales de la Catedral de Barcelona. Y os decía antes, al principio, la bandera más antigua de la que tenemos constancia en Europa es la Dannebrog, que tiene que ver con esta batalla de Estonia celebrada o desarrollada en 1219. Bueno, pues eso que cae del cielo, muy parecido un poco a lo que ocurre también con la batalla del Puente Milvio, es lo que sirvió luego de elemento para que las distintas banderas nórdicas tuvieran ese mismo encaje, ese mismo símbolo. ¿Por qué? Porque pensaban que si algo cae del cielo y además decide una batalla contra los estonios, ¿no?, en el caso era el rey Valdemar en aquella época, eso tenía también que proteger a todos los demás países unidos, no solo por una serie de elementos históricos, sino también geográficos y también, en este caso, una identidad cultural, pero también religiosa. Todas estas tienen que ver como elemento iniciático y como elemento original con la Dannebrog que cayó en 1219, del cielo además. En fin, distintos símbolos, distintos elementos que podemos ver, que yo creo que con este repaso que he dado, y tampoco me quiero enrollar más, porque bueno, también sería bueno que hubiera un pequeño coloquio, preguntas o dudas que puedan surgir, yo creo que he intentado mostrar, y espero que demostrar, cómo el simbolismo en cualquier faceta de la vida, pero en este caso me he centrado más en la faceta religiosa y en la faceta militar, cómo es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el símbolo, algunos nos puede repudiar, porque los asociamos a algo
que consideramos que es negativo, que es maléfico, pero sin embargo hay otros símbolos que producen todo lo contrario, que es lo que producen esa sensación de unidad, de protección, de identidad y, sobre todo, el mensaje que transmite de una forma subliminal cada símbolo. Pero para eso necesitamos conocer un poco nuestra historia, necesitamos conocer nuestras leyendas, necesitamos conocer las tradiciones, los rituales y a veces también las supersticiones. ¿Por qué no? Porque también está muy basada en supersticiones. Así que, visto lo visto, espero que haya servido un poco este pequeño repaso para que nos demos cuenta que cuando veamos un castillo, cuando veamos un león, cuando veamos un águila de San Juan o cuando veamos una aparición mariana en una bandera, que quede reflejado un poco que si somos lo que somos es porque hemos sido lo que hemos sido, porque hemos tenido una serie de antepasados que en este caso pues han construido peldaño a peldaño, batalla a batalla, con sudor, con lágrimas, con sacrificio, pero también con heroísmo, han ido construyendo la historia de España. Y que es muy importante conocer nuestra historia, al igual que es muy importante conocer nuestros símbolos, porque en definitiva, si olvidamos un poco nuestro pasado, estamos perdidos en el futuro y en el presente que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias. Vale. ¿Sí o no? Vale. Muchísimas gracias por la exposición. Nada. Vamos a abrir si te parece, un coloquio de preguntas o un tiempo de preguntas por si alguien tiene que hacer. Sí, por supuesto. ¿Hay ninguna pregunta? ¡Qué maravilla! Me imagino que ya todo esto lo conocería, pero bueno, siempre viene bien recordar determinados elementos. Es verdad que he ido muy rápido en la exposición, pero también era necesario, pero sí he intentado recoger determinados aspectos. Y yo creo que aspectos que creo que era necesario, y además muchos vinculados, porque ahí tenemos el escudo que conocerán, muchos vinculados, ya digo, con nuestra historia y con nuestra tradición. Así que, si hay dudas que yo pueda responder, pues perfecto. Buenas tardes, soy el teniente coronel Vergara, jefe del Batallón Mérida, y te voy a coger el testigo del famoso color carmesí o morado. Carmesí o morado. Los que hemos estado en Toledo y hemos hecho alguna visita guiada nos decían que por aquel entonces el color carmesí se sacaba de unas bayas, de unos frutos rojos, y que se ponían los pendones al sol. Y con el tiempo ese pendón iba perdiendo el color, iba cogiendo ese color morado. Iba. De hecho, la bandera republicana, la que tiene la banda morada es la de abajo. Sí. Porque generalmente la de arriba, la que está colgada a la sombra del alféizar, y la de abajo es la que está colgada en el muro. Por eso la de abajo era la que cogía el color morado. Y también el color morado más oscuro de la bandera de Toledo, que es casi granate oscuro. Y eso es lo que nos decían en No, es verdad, es una teoría también, por eso digo que la otra, que también se hablaba un poco de la batalla de Villalar, parece que era más carmesí, pero bueno, es verdad que se fue perdiendo el color y se quedó en el morado y había que buscar un color un poco diferente. A ver, el carmesí tenía una connotación también que a mucha gente no le gustaba, porque el carmesí era el color, un poco el púrpura, el de los papados, el del Vaticano, el que estaba muy relacionado. Entonces, cuando tú le querías dar ese toque laicista, el púrpura siempre estaba asociado o bien al Imperio Romano, porque el púrpura, los colores eran fundamentales. No todo el mundo podía utilizar el color que quisiera, primero porque no todos los colores se podían conseguir, había que teñirlos, en fin, había toda una elaboración. Y segundo, porque los colores, como pasaba con el dorado, con el púrpura, solo lo podían utilizar la gente, en fin, de postín, ¿no? O bien emperadores o bien gente de la alta nobleza. O el negro también, pero un negro determinado que fue la época de Felipe II, que era el color de distinción, no era el color de luto, sino era el color de la realeza. Y lo que ocurrió es eso, que muchas veces se intentaba un poco desviar del color púrpura y el color morado les encajaba mucho mejor precisamente para esas reivindicaciones de los comuneros que intentaron hacer. Pero evidentemente tiene que ver con eso también. Ya digo que hay varias teorías, pero una de esas, yo también la he escuchado en Toledo y tiene mucha lógica. Pero bueno, en definitiva sería una derivación o cómo se va perdiendo ese color, o bien con
con la suciedad, o bien con las inclemencias climatológicas, o bien con el excesivo sol que le dan, se va pasando al morado. Y ese morado es al final el que ha servido un poco para reivindicar en la República, que por cierto, aparece ese color morado en la Segunda República. En la Primera República, la bandera de la República era la bandera española, la tradicional, la de toda la vida, me refiero, que hay mucha gente que eso no lo sabe. O sea, que ellos no adoptaron la bandera tricolor. Era la bandera de España que había. Es curioso por eso, porque muchas veces hay determinadas connotaciones que van cambiando con el tiempo o se van interpretando o malinterpretando en función muchas veces también de distintos puntos ideológicos. Pero viene eso de una circunstancia natural, como al final se reivindica como uno de los aspectos genuinos, en este caso de los comuneros y de la República, que no se dan cuenta de que al final todo forma parte de nuestra identidad, todos formamos parte del mismo origen, ¿no? Venimos de la misma madre y del mismo padre. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias. ¿Más preguntillas por ahí? De hecho, en Madrid, los que vayáis a la estación de Atocha, no con eso porque también pasa muy desapercibido. En la estación de Atocha, en la parte antigua me refiero, ¿no? Donde aparece un frontispicio, en fin, de hierro, que era un poco la Atocha original, y aparece un escudo de España, donde aparece, pues eso, todos los reinos españoles que hubo, y encima aparece una corona, pero no es una corona real, es una corona mural, es una corona de la República. Entonces, la República lo que hace es que, claro, no puede tener un elemento real porque no quiere saber nada de la realeza, pero coloca una corona mural. Pero vista desde lejos, parece una corona normal de un rey. Y, sin embargo, es una corona de la República. Lamentablemente, Franco respetó. Yo no sé por qué no se dio cuenta o porque lo dejó ahí como una especie de reliquia. Entonces, si van a la estación de Atocha, no por la parte nueva donde se entra, sino por la parte antigua, por donde está la plaza de Carlos V, ese escudo de España tiene que ver con ese escudo de la República y la corona es una corona mural y no una corona real. Bueno, son pequeñas curiosidades también para observar. Más preguntitas. Aquí, Jesús. A ver. Hola. Hola. Pues, ante todo, gracias por habernos mostrado tu gran sabiduría de las tradiciones, de la cultura popular, de las costumbres. Gracias. Y fíjate que has mencionado alguna que otra batalla. Tú sabes que la manera que se tiene normalmente en las escuelas, en los institutos, de mostrar la historia es a través de los conflictos bélicos, de las batallas, siempre con las fechas. Es una manera que yo tenía un poco de estudiar la historia, siempre quedándome con las fechas de los conflictos bélicos como puntos de inflexión. Sí. Y en un país como España, donde tú sabes que tenemos batallas tan importantes que hemos tenido, donde el país ha cambiado en su punto de inflexión y fue un gran reino, ¿con cuál te quedarías tú que como historiador que eres, que notas, bueno, a través de los estudios y tal, que se viera esa profunda transformación de lo que es este país a lo largo de su historia? Una que sea punto clave para tenerla presente, como aquí el reino de España cambió, o España en general, cuando dejó de ser un reino, y luego que pudieras también mencionar otra donde todos esos momentos también misteriosos de apariciones fuesen tan notables, porque no sé si hay una batalla más que otra que tuviera esos elementos más destacados durante el conflicto. Y bueno, aparte de mencionar lo que dijeras, ¿por qué serían de los más destacados de tus favoritos? Gracias. A ver, hay muchas, porque además, de hecho, una vez me dio por hacer todo un listado de batallas donde hubiera algún tipo de intervención sobrenatural, ¿no? Entonces me di cuenta que había muchísimas, y no solo, y además se cuenta, por ejemplo, desde la época romana ya aparecen este tipo de símbolos en el cielo, ¿no? Lo que antiguamente se llamaban ovnis, ahora se llaman fanis, ¿no? Fenómenos anómalos aéreos no identificados. Y de eso sí que me di cuenta que había bastantes. Y luego, dentro de la época de la Reconquista, porque también es verdad que son de las que más factibles para que se produjera ese hecho sobrenatural. Real o inventado, porque muchas veces se inventaba para darle como más prestancia, ¿no?, a la batalla. Dices, claro, si te aparece un jinete celeste, o te aparece una aparición mariana, o te aparece un ángel, pues mucho mejor todavía, ¿no? Pero muchas de ellas se sabe que eran inventadas. Igual que pasa también con las reliquias, ¿no? Eran reliquias que se falsificaban precisamente para que hubiera un peregrinaje a ese lugar, y eso aumentaba la cotización de ese lugar, porque ibas allí, dejabas tu limosna y, por lo tanto, pues había un incremento mercantil
además de los dones espirituales que tú podías recibir de ese enclave. Y bueno, como batallas así importantes, a ver, hay una, evidentemente la de las Navas de Tolosa me parece que es esencial, ¿no? Porque esa fue un poco como el desquite de la batalla de Arcos, un poco como diciendo, bueno, aquí estamos, y además es una batalla donde se juntan tres reyes, donde hay toda una estrategia, donde están las órdenes militares también, donde también están los templarios. Es decir, me pareció yo creo que fue una batalla fundamental, porque si se hubiera perdido esa batalla, posiblemente toda la historia posterior hubiera sido muy diferente. Es un poco como esas distopías. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Bueno, pues y una ucronía, es decir, una historia paralela. Para mí esa fue fundamental, mucho más que, por supuesto, la batalla de Guadalete o mucho más que la batalla de Covadonga, porque es verdad que la de Guadalete, pues ahí se pierde todo un reino, pero bueno, un reino que fue un poco auspiciado ya por las propias tensiones internas que había, ¿no? entre Rodrigo y Vitiza. Y se sabe perfectamente cómo ocurrió todo aquello, pero aquello fue como una especie de desmoronamiento interno, sencillamente por eso, porque no hubo una unidad, porque no hubo un sentido de unidad patrio por parte de todos los condes visigodos que había. Pero la de las Navas de Tolosa, de 1212, sí que me parece que fue una batalla crucial. Primero, como desquite de la batalla de Alarcos, de 1192, me parece que fue, y luego porque consigues ya mantener fuerte una línea divisoria, un terreno, precisamente para que ya, a partir de ese momento, ya en fin, todos los reinos de taifas que había, poco a poco se fueran desmoronando paulatinamente, ¿no? Hasta ya quedará el último reducto que queda en Granada. O sea, que esa me parece como la más fundamental de aquel periodo. Por supuesto, dentro de la Guerra de la Independencia también hay unas cuantas por ahí. Lo que pasa es que éramos más de guerrillas más que de batalla completa. Y luego, como batalla donde se dan muchísimos de esos elementos sobrenaturales, claro, hay algunas que no son demasiado conocidas, pero son muy curiosas. Por ejemplo, hay un monasterio, ya que estamos en Extremadura, que es el de Tentudía. De Tentudía, además que tiene un poco que ver con un caballero de la Orden de Santiago. Claro, si es verdad lo que cuenta la crónica, y siempre la crónica, a ver, siempre puede haber una parte de verdad y una parte muy exagerada, pero claro, lo que cuenta es algo muy bíblico, es que el sol se para, detén tu día, Santa María, detén tu día. Y luego eso sirve para la toponimia. ¿Os acordáis un poco lo que os he comentado? Fijaros en la toponimia, porque la toponimia nos da la pista suficiente para saber si hay un acontecimiento sobrenatural. Y no solo en la toponimia, sino además en el escudo heráldico. Y claro, que el monasterio de Tentudía tenga ese nombre. Además, yo he estado en el interior y además se ve, creo que era, no sé si era, ¿cómo se llamaba? El maestre, bueno, el gran maestre de la Orden de Santiago, que es el que lo contempla, se le ve cómo está hincado de rodillas el fragor de la batalla y está viendo cómo el sol se detiene, pues gracias a una intervención mariana, ¿no? En este caso. Bueno, si no es vero, ben trovato. Si no es verdad, debería serlo, porque me parece que es una historia muy bonita, recogida de una historia bíblica y por supuesto muy antigua, pero que tenía su significado en aquel momento, porque la noche en este caso era aliada de los sarracenos y sin embargo el que se prolongara el día servía un poco para que, ya, como bien sabéis, en la retaguardia donde prácticamente se producen las mayores, cuando la gente, sobre todo los ejércitos vencidos, empiezan a salir despavoridos, ¿no? Entonces, precisamente, en esa retaguardia de los ejércitos es donde se les va cazando prácticamente como conejos y donde van muriendo. Y ahí se necesitaba que hubiera más luz, que hubiera más día para poder culminar de una forma victoriosa aquella batalla. Entonces, me parece que es un símbolo muy llamativo. En este caso no aparece una cruz, no aparece una bandera, pero sí aparece cómo el sol se detiene de forma en contra de la lógica y de las leyes naturales para que fueran vencidos. Esas historias a mí me llaman la atención. ¿Por qué? Porque yo lo que busco son leyendas que dejan huella. ¿A qué me refiero con leyendas que dejan huella? Leyendas que luego dejan un testimonio, claro, y no entro en la credibilidad, pero que dejan un testimonio, pues eso, de un objeto determinado que participó en esa contienda bélica, que puede ser un estandarte, por ejemplo, el pendón de San Isidoro, que es muy llamativo, ¿no? Que es uno de los emblemas también de Baeza, que es un pendón de Baeza, y que tiene que ver con ese San Isidoro. Fijaros, ya no metemos a Santiago, no metemos a San Millán, no metemos a San Magino, no metemos a San Jorge, metemos al pobre San Isidoro, ¿no? ¿Qué tenía que ver en todo esto? Bueno, pues en la batalla de Baeza le hacen intervenir y ese pendón se convierte en un símbolo. Eso es una leyenda que deja huella. Ya no digo, yo no entro en la credibilidad, que él estuviera montado en un caballo y que enarbolara, ¿no? ese distintivo. No entro ahí, pero sí deja una huella. Bueno, pues muchas veces este tipo de batallas tienen esa consonancia en el escudo heráldico, en la bandera,
en algún tipo de reliquia, en algún tipo de objeto que luego se convierte en poder, o en algún tipo de talismán o de amuleto que luego es protegido, es reverenciado por el pueblo. Porque muchos de esos elementos o luces populares, que tienen también que ver con el mundo de la ufología, se llaman luces populares porque el pueblo la identifica como algo que marcó un antes y un después en un momento crucial. Y no solo en batallas estamos hablando, sino también en epidemias. Hay muchas epidemias a lo largo de la historia de España, tanto de cólera como de peste, como de viruela, que se invoca a un determinado santo. Normalmente en este caso es... Bueno, voy a preguntar. ¿Qué pensáis? ¿Qué santo es el que se suele invocar cuando viene una epidemia pestífera de este tipo? Uno que enseña una rodilla. San Roque. ¿Se han fijado en la cantidad de ermitas que hay dedicadas a San Roque? Bueno, cuando aparece San Roque es el santo pestífero por excelencia. Bueno, hay otro santo también, que es San Sebastián, me parece que es. También le utilizan, pero en menor profusión. Pero San Roque siempre. Y normalmente donde hay un San Roque enseñando la rodilla izquierda, que es la correcta, no la derecha, pero bueno, eso hay veces que la iconografía a veces se confunde. Normalmente es porque se ha hecho el voto, un voto de villa, un voto dedicado a San Roque, porque se libraron de una epidemia en un momento dado. Entonces se hicieron unas rogativas, le sacaron al santo y gracias a eso pues se eliminó esa pestilencia de la población. San Roque. Bueno, pues ahí tenemos una leyenda o leyendas que dejan huella. Esas son las que me interesan o las que yo creo que tienen una cierta importancia porque generan todo un pozo de tradición sapiencial que si la sabemos apreciar, la sabemos valorar y la sabemos documentar, nos está diciendo efectivamente que nuestro pasado está basado en unos hechos históricos documentados, pero donde no llega la documentación, donde no llega la historia, llega la leyenda. Y la leyenda, por el hecho de ser leyenda, no es falsa, todo lo contrario, siempre hay un pozo de realidad. Si sabemos escarbar, si sabemos eliminar un poco la epidermis, veremos el trasfondo y en ese trasfondo nos damos cuenta que a lo mejor este tipo de fenómenos sobrenaturales no solo son imaginaciones del cronista de turno, sino que a lo mejor sí que han tenido una cierta realidad, exagerada, pero una cierta realidad. Por lo tanto, no dejemos de lado los fenómenos, vamos a llamarlos anómalos, y no dejemos de lado los testimonios de personas que dicen en el pasado y en el presente, dicen haber visto cosas raras, porque esas cosas raras forman parte de nuestra realidad. ¿Más preguntitas que hay por ahí? Y hay muchísimas batallas, te digo, hay libros míos que no os voy a recomendar libros míos, pero en muchos libros míos aparecen muchas de estas circunstancias. Bueno, recomiendo uno porque lo escribí con Javier Sierra y como Javier Sierra pues está, ya sabéis que en todas las salsas y todas las... es como el perejil, pues Javier Sierra, que también es un conocedor de la España mágica, en su momento hicimos un libro conjunto que es La España extraña y le dedicamos varios capítulos a este tipo de elementos sobrenaturales, a batallas, a la toponimia y cómo desde lo alto muchas veces se escribe con reglones en ocasiones torcidos, pero se escribe muchas veces nuestra historia más sagrada, nuestra historia más emblemática y es importante conocerla. ¿Más preguntitas sobre símbolos y cosas raras? Como ven, los símbolos están en todos los lados. No podemos eliminarlos bajo ningún concepto. Y símbolos masones. No me he metido un poco con la simbología masona porque eso da para otra charla. Bueno, pues si no hay ninguna preguntita, ya para finalizar yo te quería dar las gracias por esta conferencia. La importancia que tiene para nosotros los militares, lo que más nos representa, que es la bandera y el escudo, Sí. ¿vale? Lo que también no nos damos cuenta que muchas veces nuestra propia familia tiene un escudo que va también con mucho simbolismo y con mucha historia detrás. Yo lo digo porque me ha llamado la atención el león. Vale, tiene que ver con gravelinas, claro. Y está en mi escudo de mi familia, de los ¿Ah, sí? Ponce de León, claro. Y no nos damos cuenta de eso. Bueno, para el militar el simbolismo tiene que ser representante porque desde el capitán que va con su banderín, aquí nos ha dado una pequeña remesa de lo que viene con la historia a lo que viene también con la religión y con la importancia de la moral, ¿no? Que nos ha hablado desde Santiago. Esta semana he estado con mi capitán, con Jorge, que tenemos el parabalas, ¿no? El tentebalas, le dijo, usted también lo lleva, ¿no? Lo importante que es el corazón de Jesús incluso en el día a día. Creo que has hecho un repaso y a mí me ha impresionado muchas cosas de las cuales no sabemos y
Y me gustaría darte las gracias. Por cierto, lo del Ten tu Día nos lo explicó el año pasado Josete, ¿no? Josete sí, Josete nos explicó Qué lo bueno. lo de Lo de Ten tu sí. Día, igual que lo de la Inmaculada, que ya lo sabíamos, pero Pero bueno, nos viene bien explicó recordarlo. la Inmaculada, y muy gracioso. Que lo dicho, que muchísimas gracias. Yo me he quedado con el simbolismo y con una duda, ¿no? Una duda que tenía desde chico. Yo me acuerdo en San Fernando que íbamos en Semana Santa y siempre iba mi comandante, que es como yo de San Fernando, siempre iba el guión del SPQR, ¿no? Y al final todo tiene un simbolismo. Yo le preguntaba a mi padre no tenía ni puta idea. Yo le decía, papá, ¿esto qué significa? Dice, San Pedro quiere rosco, niño. Y así se ha quedado, como el San Pedro quiere rosco. Y al final todo tiene su simbolismo, ¿no? Sí, porque muchas veces... SPQR, ¿qué es? Y procede de Roma, al final. Muchas de las cosas, ¿no? eso que han hecho los romanos por nosotros, pues casi todo. Efectivamente. Y todo tiene su simbolismo, aunque parezca mentira. Todo tiene, ¿no? es verdad, todo. Que un día me lo tendrás que explicar, porque yo, por mucho que lo he buscado, tampoco lo he Que nada, que muchísimas gracias y recibe un fuerte. Y efectivamente, esto sí quería darte este regalo que hemos hecho, en especial de las jornadas artilleras, ¿vale? Es un aceite de aquí de la tierra. Algunos dicen que es el mejor, yo creo que es el segundo mejor, pero para que lo tengas y para que por las mañanas te lo tomes con nosotros, que a nuestra salud, porque para mí no hay nada mejor que una buena tostada y un buen aceite. Pues es verdad. Con un poquito de jamón ya te lo pones tú. Aquí tienes la tostada. Que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.